Buenos días, mi nombre es Alejandra Fornieles y junto con mis compañeros Paula Mendoza, Jonathan Flores y Enzo Sandón, venimos a presentarles la actividad final de planeador de clases de la materia Currículo y Gestión Escolar en Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Inicialmente empezamos con el cuadro, que es el planeador de clases, y nos ubicamos, bueno, esta es una clase que va dirigida a los niños de grado sexto y empezamos por los saberes específicos de apropiación. Lo que queremos hacer es que los estudiantes reconozcan la división silábica y la ortografía de las palabras. Seguido de esto, un momento, aquí. Seguido de esto, seguimos con los estándares u objetivos de aprendizaje, que en primera instancia lo que queremos transmitir o lo que queremos compartir en la clase es que los estudiantes puedan comprender las escrituras internas de las palabras, cómo están formadas, cuáles son sus componentes, eh, conocimiento que les permitirá desglosar, analizar y comprender la información de manera más efectiva. Segundo, tenemos que ellos puedan ordenar las palabras de acuerdo a su clasificación, ya sean palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Esta es una actividad que permitirá desarrollar habilidades para reconocer, identificar y comprender sonidos, la escritura interna de las palabras. Esto pues traerá beneficios como mejorar la lectoescritura y la comunicación. En tercera instancia tenemos que los estudiantes puedan reconocer las normas que regulan la escritura de la lengua, que en este caso es la lengua española, como su gramática y la ortografía. Este, este reconocimiento permitirá una adecuada coherencia, cohesión y comprensión en la escritura, en la lectura y en los mensajes que se quieren transmitir. Por último, pues queremos que los estudiantes puedan indicar diversos casos de acentuación en las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredújulas. Esto les permitirá mejorar la acentuación, la pronunciación y la claridad en la escritura y la lectura de la estructura de un escrito o de un texto. Seguido de esto, tenemos las competencias IFES y transversales a desarrollar. La primera competencia es desarrollar habilidades de lectura crítica. Lo que queremos hacer, o que los niños puedan ser capaces, es que puedan analizar textos, que puedan realizar lecturas, que puedan, sí, que ellos puedan como desglosar esas lecturas, buscar el porqué, que puedan analizar, que puedan comprender, que puedan pensar, que puedan ser seres críticos, preguntarse el porqué de esto, conocer esta situación que se presenta en esos diversos textos, en esos diversos escritos. En segunda instancia tenemos identificar y entender los contenidos que conforman un texto. Es muy importante que los estudiantes puedan identificar esos contenidos, este, ya sea de tiempo, de lugar, cómo está conformado un párrafo, el significado de una palabra. Esos son contenidos muy importantes a la hora de que los estudiantes puedan generar una lectura crítica, una lectura analítica, una lectura que ellos puedan manejarla, que ellos puedan tener conocimiento de ella y que no puedan, y que no sea una lectura que sea superficial, con que solo se queden con los personajes, la problemática, el final, sino que puedan ir más allá de ese tipo de contenido, que puedan ir más allá de preguntarse, ¿y si pasa esto? ¿Y si podemos cambiar esto? ¿Y si podemos buscar una solución a esto? A esos escritos que se presentan en la formación de los estudiantes.
En tercero tenemos comprender cómo se articulan esas partes de los textos para dar un sentido global. Es muy importante que los estudiantes puedan entender por qué se da esto en un texto, que puedan entender en qué tiempo, en qué lugar, eh, por qué el desarrollo de este texto, por qué el desenlace, todas esas partes que conforman ese texto que juegan un papel muy importante a la hora de la coherencia, de la cohesión, del mensaje que quiere transmitir un texto. Y por último, tenemos en las competencias IFE y transversales a desarrollar eh, la cuarta competencia, que es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Es muy importante, en primera instancia, que los estudiantes comprendan todo este tipo de contenidos y todo el tipo de las partes que conforman un texto para así después, a la hora de realizar una actividad analítica o realizar un texto que puedan ellos, una lectura crítica en un texto, es muy importante que se evalúe ese texto, que sea capaz de que como docentes nosotros proporcionemos un texto, un escrito a un estudiante, a los estudiantes y seamos, como nosotros como profesores, seamos mediadores para evaluar ese texto con los estudiantes, que ellos sean capaces de evaluarlos, que sean capaces de analizarlos, que sean capaces de criticarlos. Entonces, ya después de dar como esas competencias, las primeras competencias que mencioné, que al final pues podamos reflexionar a partir de un texto o sea, entre todos, para que, como había mencionado anteriormente, ellos tengan la capacidad de pensar, de preguntarse, de analizar, de cuestionarse, pero sobre todo de buscar respuestas. Eso es lo que queremos hacer, pues lo que teníamos pensado con las competencias jefes y transversales a desarrollar. Luego de esto, en el cuadro, un momento, tenemos competencias específicas, operaciones concretas de aprendizajes o afirmaciones a desarrollar, que es el caso de BA. Aquí tenemos como una, eh, una competencia y vamos a identificar cuál es la acción, cuál es el objeto y la condición. En este caso decidimos escoger una competencia IFES o transversales a desarrollar y elegimos desarrollar habilidades de lectura crítica. Bueno, en esta competencia la acción sería adquirir y mejorar habilidades específicas relacionadas con la lectura crítica para poder analizar y comprender textos de manera crítica. ¿Cuál es la acción aquí? Pues que los estudiantes sean capaces, como había mencionado anteriormente, de desarrollar esas habilidades, esos conocimientos, esas destrezas que ellos pueden identificar en un texto, que ellos puedan ser capaces de analizarlos, de cuestionarlos, de criticarlos, de buscarles el porqué y también las respuestas. Esa es la acción de esta competencia. En cuanto al objeto, sería evaluar, interpretar y analizar la información contenida en textos de manera reflexiva y analítica, que va muy relacionada en cuanto a la acción. Sí, que los estudiantes sean capaces de analizar cada uno de esos textos de manera reflexiva, que ellos puedan reflexionar y puedan analizar y puedan pensar y puedan buscar el porqué de ese texto, de las situaciones que se presentan en ese texto, de los contenidos que se presentan en ese texto. Y por último está la condición, que es el compromiso continuo con la práctica, la retroalimentación y la aplicación práctica de habilidades en diversos contextos y tipos de textos. Bueno, aquí pues la condición sería que los estudiantes tienen que estar en condiciones de seguir leyendo, de seguir analizando textos, de seguir adaptándose a los contextos también, porque es muy importante que los estudiantes se adapten a los contextos, a los diferentes textos que se proporcionan, que ellos puedan ser capaces no solo de analizar un texto literario o de un texto científico, sino que también sean capaces de analizar los diversos textos, ya sea una noticia, un,
un documental, una película también es muy importante. Entonces, que sí, que se les vea el compromiso, que los estudiantes sean comprometidos en seguir leyendo, en seguir analizando, en seguir criticando, en buscar las respuestas a esos por qué, a esas dudas. Entonces, en cuanto a eso, está la competencia de acción, objeto y condición. Seguido de esto tenemos indicadores de competencia o evidencias del aprendizaje. Indicadores cognitivos. El estudiante debe observar, identificar, crear, formar, completar y relacionar palabras por medio de la división silábica, tipos de acentuación y clasificación de las palabras. Están los indicadores procedimentales, que en primera instancia están: crea, completa e identifica palabras teniendo en cuenta la división silábica, monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. Asimismo, debe identificar la acentuación de las palabras, ya sea una palabra sea un diptongo, triptongo o hiato. En la segunda instancia tenemos: clasifica las palabras teniendo en cuenta si son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, así como también demuestra que maneja de manera acorde cada uno de los conceptos que se desarrollaron durante las clases. Todo esto mediante la aplicación de videos, ejercicios, actividades, explicaciones que dan muestra de estos contenidos. Y por último tenemos los indicadores socioemocionales. Bueno, aquí el estudiante comprende, comparte y socializa con compañeros cada una de las actividades elaboradas, cada uno de esos aprendizajes que fueron adquiridos entre el reconocimiento de la división silábica y la ortografía de las palabras. Aquí lo que el estudiante que él va a compartir esos conocimientos aprendidos, va a relacionar esos conocimientos aprendidos eh, con su entorno. Bueno, seguido de esto, tenemos como primer momento, exploremos presaberes. Aquí con mi grupo lo que quisimos fue realizar en primera instancia, mostrarles un video a los estudiantes. Como bien sabemos, el primer momento es eso donde nosotros llegamos a la clase y queremos enganchar al estudiante, queremos motivar al estudiante a que ellos puedan interesarse por la clase, interesarse por ese tema que vamos a dar o ese tema que le vamos a brindar a ellos. Entonces, como nuestro tema es la división silábica y la ortografía de las palabras, lo que queremos en primera instancia, en el primer momento, es brindarles un video, mostrarles un video y proporcionarles una serie de palabras. Una serie de palabras en las cuales ellos van a, bueno, con esas palabras, primeramente se hace la pregunta, se les brinda el interrogante de cuáles palabras puedes encontrar tú en 5 segundos. Entonces, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Con esas letras que se les proporcionan, ellos van a crear palabras, van a formar palabras en un cierto determinado tiempo, en los cuales ellos puedan emocionarse, ellos puedan incentivarse, ellos puedan, sí, vamos a realizar estas palabras, con estas letras vamos a realizar palabras en un determinado tiempo. Ellos se emocionan, ellos comienzan a crear las palabras, por ejemplo, lago, como se muestra aquí en el ejemplo. Entonces, seguido de esto, ¿qué palabras puedes encontrar que contengan 3 letras? Bueno, entonces ellos ahí van a comenzar, perdón, a buscar palabras que contengan 3 letras. Entonces ya ellos saben eh, con las letras que se le han brindado. Eh, entonces, bueno, en tercera parte tenemos ¿qué palabras crees que contienen todas las letras? Entonces ya ellos ahí van a buscar en la serie de letras que se le brindaron esa palabra que contiene todas las letras proporcionadas. Bueno. Seguido de esto, le brindamos una actividad que es intentar completar las palabras que hace falta. En este caso es una sílaba. Podemos aquí ver aquí grejo, entonces ellos van
a unir o a completar esa palabra con cangrejo, tenemos elefante, tenemos colmena, tenemos tortuga, hamburguesa, calcetín. Ellos van a identificar esa palabra que hace falta eh, en cada una de las imágenes o en cada una de las casas. Tenemos segunda parte, que es la estructuración. Aquí tenemos las actividades deben permitir que se evidencien los indicadores planeados al inicio. Entonces aquí explicación teórica. ¿Qué es lo que queremos hacer con la segunda parte? Que, bueno, el docente detalla que las palabras tienen diferente extinción y por ende distintas cantidades de sílabas. Define una sílaba como una o más letras que se dividen en una palabra siendo la vocal el núcleo. Muestra ejemplos y clasifica palabras según el número de sílabas. Bueno, aquí lo que el docente debe hacer a la hora de explicar el contenido o el tema a desarrollar es, como ya sabemos que es la división silábica, entonces ya después de hacer el primer momento de esa actividad con los estudiantes, lo que hace el profesor ahora es introducirse en el tema. Bueno, ya los estudiantes determinaron o encontraron las letras, las palabras, perdón, con las letras proporcionadas, ya entonces comienza la clase teórica. Y aquí el docente comienza a explicar qué es la sílaba, luego comienza a explicar los tipos de sílabas que existen, la división, la clasificación, su división, muestra ejemplos, explica cada uno de los tipos de clasificación de las sílabas, que ya sabemos que es monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílabas, polisílabas, y bueno, genera una actividad principal, un juego que proporciona a los estudiantes tarjetas con sílabas separadas, por ejemplo, cangrejo, oveja, gallina, tortuga. Aquí vemos las sílabas separadas. Tenemos otra actividad de escritura creativa. Como anima a los estudiantes a escribir una historia breve utilizando al menos 3 palabras de la actividad anterior. O sea que los estudiantes aquí van a hacer una actividad con las palabras que se le proporcionaron anteriormente. Aquí tenemos un enlace documental donde podemos ver esa actividad más detallada. Bueno, luego de eso, también procedemos a explicarles reglas ortográficas. Eh, bueno, ya sea los usos correctos de las letras, cuando se da la G, cuando se da la J, cuando se da la M antes de B y M antes de B. Cada uno de esos usos correctos, explicándoles de manera más acorde, de manera más adecuada, este, cómo se utilizan esas reglas ortográficas. Tenemos aquí usos de la G, de la J, y aquí se comienzan a explicar todo esto. Todo esto apoyándonos con animaciones, ejercicios, videos, eh, actividades. Bueno, y por último, tenemos la actividad número 3 o la parte número 3, que es la transferencia de saberes a contextos de la vida cotidiana, escolar u otros. Bueno, primero, haciendo uso del periódico o una revista, recorta las palabras que contengan las normas gramaticales estudiadas. También puedes crear palabras con recortes de letras. Bueno, aquí lo que se le proporciona al estudiante es que ellos puedan manejar ya sea una revista o un periódico y puedan identificar cada una de esas letras y cada una de esas palabras y cada una de esas normas gramaticales que pues se le enseñaron en clase. Y ellos puedan comenzar a crear palabras, a generar palabras, y aquí pues nosotros le indicamos como qué pueden hacer con esos recortes, con esas palabras, con esas letras, y en primera instancia tenemos que indicar la división silábica de cada palabra, identificar los diptongos, triptongos y hiatos en los ejemplos que recorte, clasificar las palabras ya sean graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ejemplo, causante, causante,
palabra trisílaba con diptongo en la primera sílaba y que es una palabra grave. Letras recortadas. Aquí tenemos, proporcionamos un video de apoyo, cómo ellos pueden clasificar esas palabras o cómo pueden dividir esas palabras. También tenemos los hiatos, que es un hiato, de acuerdo a un video, cómo identificar un hiato. En segunda actividad tenemos que ellos puedan relacionar los conceptos con la palabra correspondiente. Ya después de haber explicado, pues hay que ser consciente que son unos contenidos o que son unos temas que al principio se les puede dificultar a los estudiantes, pero con una buena explicación, con un buen tiempo. Cabe mencionar que esto es una clase que no se puede generar en un solo día. Una clase que se genera en 3 clases, 4 clases, para que los estudiantes puedan ser capaces de afianzar bien los conocimientos, que los estudiantes puedan ser capaces de generar ese tipo de palabras, generar los tipos de condiciones que tiene la ortografía. Entonces es muy importante recalcar eso. Bueno, y aquí ellos pueden relacionar qué es el punto de acuerdo a la parte izquierda, a cuál es el concepto del punto o qué es un punto. Y así, palabras esdrújulas, que es un diptongo, que es un hiato. Bueno, en tercera actividad, tercer punto de la actividad o tercera actividad es determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Como ya habíamos mencionado, el estudiante debe ser capaz de relacionar cada uno de esos conocimientos, cada uno de esos temas dados en la clase, y ellos pues tienen que afianzar eso y se les brinda una actividad de verdadero o falso donde deban identificar o deban indicar si ese concepto es verdadero o es falso. Por ejemplo, las palabras monosílabas son aquellas que se componen de muchas sílabas. Ellos deben de saber que es una palabra monosílaba. Eh, en segunda instancia está la sílaba tónica, es aquella que tiene una tilde. Ellos deben de identificar cuál es la sílaba tónica, si contiene una tilde o no contiene una tilde. Y ellos deben proporcionar si es verdadero o es falso. Aquí tenemos algunas imágenes de la sílaba tónica. Tenemos un cuadrito de las palabras con G y con J. Y por último, se le brinda o se le proporciona una actividad en casa. Esto para que ellos puedan seguir practicando, puedan seguir generando, puedan seguir proporcionando cada uno de esos conceptos, cada una de esas actividades que se les genera o que se les brinda en clase. La actividad a realizar en la casa es la siguiente. Realiza un escrito, ya sea de una noticia, de su barrio, de una historia que le haya contado un familiar, de un cuento inventado por ti o un recuento de una noticia actual. Las indicaciones deben ser subrayar al menos un ejemplo de palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y polisílabas. En segunda instancia tenemos identificar su concurrencia vocálica si se trata de una palabra esdrújula, grave, aguda, entre otras. Al finalizar el escrito, revisar la redacción y comprobar la ortografía de las palabras, la cohesión y la coherencia en general. Bueno, esto es toda la clase que generamos mis compañeros y yo, con la finalidad de que los estudiantes sean capaces de identificar la clasificación silábica, que los estudiantes, el objetivo es que los estudiantes puedan relacionar, que los estudiantes puedan ser, como he mencionado anteriormente, capaces de identificar la división silábica, su clasificación, cuando una palabra tiene un acento, cuando una palabra lleva una tilde, cuando una palabra se divide, si ella sea bisílaba, trisílaba, cuando una palabra es un hiato, tiene un diptongo. Sí, que los estudiantes también puedan ser capaces de comprender esas reglas ortográficas que contiene la lengua española, que ellos puedan encontrar esa escritura no correcta o no perfecta, sino una escritura que ellos puedan irse acercando a la medida que ellos van avanzando
que van avanzando en sus estudios. Eso es lo que queremos llevar en la clase de grado sexto, de igual forma que los estudiantes, aparte de que tengan una escritura buena, correcta, adaptándose a lo correcto, ellos sean capaces de generar esos enunciados, generar una información, un texto, un escrito de manera adecuada para que ese mensaje que ellos quieran brindar, para que ese texto tenga coherencia, tenga cohesión y a la hora de leerlo se pueda entender. Los estudiantes deben ser capaces de generar textos, de generar escritos bien escritos, valga la redundancia. Asimismo, que ellos sean capaces de leer esos escritos, que sean capaces de identificar si se equivocaron, que sean capaces de entenderlos. Entonces, para poder leer bien, también hay que saber escribir. Y para saber escribir hay que leer. Entonces es muy importante que esas dos estén unidas, que vayan de la mano. Eh, y algo muy importante, que los estudiantes sean capaces de analizar una lectura, que sean capaces de analizar un cuento, una poesía, que sean capaces de analizar una noticia, un documental, una película, que sean seres racionales, que sean seres que analicen, que sean seres que se pregunten, que sean seres que se respondan. Eh, y esto es lo que queremos con, bueno, con la planeación de la actividad o de la clase para el grado sexto, eh, teniendo en cuenta la división silábica y la ortografía correcta de las palabras. Bueno, esto fue todo. Espero que haya quedado claro y bueno, muchas gracias.